Historia de la historiografía. Un viaje por la Grecia clásica. El tiempo, unidad de medida para la trascendencia, interés romántico del misticismo, enemigo indiscutible de la memoria colectiva. ¿Qué sería de la historia sin estas cualidades, conceptos o atribuciones que hacen de su estudio una de las más grandes incógnitas para el hombre? En la comprensión del pasado no importan el contexto o la temporalidad, sino el reconocimiento, el sentido que se le da a las coyunturas que reposan ante la erosión de los siglos, décadas y años. ¿Qué es historiografía? Podemos definirla como un estudio cronológico, tedioso e incluso complejo, que es utilizado para entender al quehacer histórico construido desde los tiempos de la Grecia oscura hasta la formalización de la Escuela de los Anales a principios del siglo XX. Es una idea que por sí sola denota interpretación en todo su esplendor. Un concepto que es moldeable ante el paso de los años y que se adapta a las necesidades del presente que planea servir. Estudiar la historia de la historiografía puede resultar una tarea compleja para nuestra era, pues los lenguajes, utillajes y formas de percibir al mundo han cambiado constantemente a lo largo de los siglos. Cada autor, llámese Heródoto, Hecateo, Tucídides u Homero, trata de adaptar o imitar sus intereses de acuerdo a las tendencias de sus épocas para crear obras trascendentales, haciendo que el trabajo del historiador no solo sea el de comprender estos hechos, sino también el de respetar su temporalidad para no caer en el fango del anacronismo, al tratar de darle una explicación a sus métodos de documentación utilizados. En el capítulo del día de hoy, tenemos para ti una experiencia inolvidable, pues Grupo Limerencia Histórica se complace en entregar el documental Historia de la Historiografía, un viaje por la Grecia clásica, un proyecto de divulgación histórica en el cual tendremos el objetivo de entretenerte e informarte, ser tu máquina del tiempo para el análisis crítico de los trabajos metodológicos de personajes como Heródoto y Tucídides, pilares para la construcción de la historiografía como la conocemos actualmente. Les invitamos a ponerse cómodos, a abrocharse los cinturones para empezar con este salto en el tiempo. ¿Por dónde empezamos esta charla? ¿De dónde debemos de partir para comprender el pensamiento griego? Nuestra primera parada la tendremos con los mitos y cantares durante la tradición clásica como una forma de justificar los fenómenos ocurridos en la naturaleza, el surgimiento del mundo e incluso la memorización de los sucesos históricos. El historiador Carlos Alberto Río Gordillo menciona que fundamentaron el sentido y la trascendencia de la vida humana, al brindar respuestas a los cuestionamientos primordiales sobre la creación del universo, el origen de los dioses y los hombres, sintiéndose la función que estas composiciones narrativas tenían para la identidad del ciudadano durante esos años. Aunque estos mantenían como idea principal la recuperación histórica, es relevante destacar que no representaban una forma reconocida de hacer historia, debido a que solo transmitían a un relato, no una solución a un problema. Tratándose de una técnica aleccionadora usada hasta nuestros días para la construcción de una identidad colectiva, que en muchas ocasiones es conocida como sentido de pertenencia. El mito resuelve inquietudes, pero no deja espacio a las interpretaciones. Pareciera el antepasado directo del positivismo desarrollado en el siglo XIX, donde el objetivo principal es aprender, comprender y transferir de generación en generación el conocimiento. No existe un cuestionamiento de los hechos. El hombre no es una singularidad, sino una pluralidad.
destinados siempre a actuar de acuerdo a una conciencia social en un eterno guión que solo nos remite a una simple reproducción de un acto primordial, de un ejemplo mítico. Son reflejo del helenocentrismo, alejando de la comprensión y crítica a los que son catalogados como bárbaros. Es decir, aquellos que no mantenían un lazo cultural directo con la civilización griega, o al menos esa era su idea. El conocimiento pareciera estar encadenado a una frontera sin ventanas al exterior, sobreviviendo de la superioridad de la condición griega, ignorando por completo el pasado que comparten, pero que ha sido deformado con el paso del tiempo. David Cannady nos menciona que la historia mantiene la misión de ayudar a la sociedad humana a comprender el presente y moldear el futuro. Pero, ¿cómo era posible cumplir con dicho objetivo conociendo las instancias antes mencionadas? Se tenía conciencia de un presente que significaba una simple ilusión y que no planteaba una respuesta ante las cosas que ocurrían fuera de los límites fronterizos de la Ilíada. Es así que llegamos a la cultura micénica, influencia inequívoca de quien sería la cuna de la filosofía en tiempos posteriores. Pueblo agrícola, comerciante, viajero, ganadero. En sus esquinas se podía respirar ese aroma tan exquisito conocido como otredad, reconocimiento de sus alrededores, comprensión del otro como individuo, comparación sin recelo. Entender el choque entre la tradición clásica y el mundo bárbaro requiere analizar las aportaciones de los micénicos en numerosos ámbitos de las sociedades antiguas, empezando por la economía. El autor Gonzalo Fernández, historiador de la Universidad de Valencia, recalca el contacto que la cultura micénica obtuvo con incontables pueblos como consecuencia de sus procesos de importación y exportación que se extendían por el Mar Negro y llegaban a Italia, haciéndonos entender que sus recorridos mercantiles favorecieron el conocimiento de zonas alejadas, motivados incluso por el hambre del cobre y estaño que eran necesarios para sus artesanías de bronce, una de las actividades más importantes de su vida comercial. Se conoce que mantenían una relación con los naturales de la Italia meridional y central, los pueblos ribereños del Mar Negro, Egipto y el norte de Siria y Palestina, hallándonos con un repositorio epistemológico que permitía hacer un reconocimiento de las percepciones del mundo ante las numerosas culturas existentes, una imagen que podría ser modelada con las semejanzas y diferencias encontradas en los límites de la interacción entre dos lados completamente distintos. Todo este coágulo de conocimiento tuvo su auge de expansión con la caída de la cultura micénica, suceso originado a raíz de diversas crisis internas que los dorios, una de las 4 tribus de la antigua Grecia, aprovecharon durante su hegemonía en la zona del Peloponeso. Los fenómenos naturales, como las explosiones volcánicas y numerosas riñas piráticas, fueron suficientes para que esta cultura diera un golpe de muerte a una civilización muy enferma. Es correcto intuir que muchos micénicos huyeron del Peloponeso en búsqueda de refugios y un nuevo hogar, mientras que otros terminaron siendo esclavizados por los dorios ante un intenso régimen expansionista sin limitación alguna. Sin embargo, la realidad es que a partir de este suceso surgieron numerosas civilizaciones híbridas, que eran resultado del contacto entre dos culturas totalmente diferentes, reposando en ciudades como Creta, Atenas y en Asia Menor con Jonia, permitiendo que un nuevo mundo de ideas se abriera para la exploración del ambiente, bajo una misma línea cronológica. Es relevante mencionar que este proceso no se llevó a cabo de la noche a la mañana, sino que necesitó de numerosas etapas que dieran como resultado la coyuntura histórica para el surgimiento de una disciplina crítica e interpretativa como lo es la historia. Empezando por cuestionarse quiénes somos, de dónde venimos, qué nos lleva a pensar de esta manera, es el reconocimiento de las similitudes con otros pueblos de los cuales se creían totalmente diferentes, ajenos e incluso superiores. Sería irónico pensar que en cada ámbito en el cual nos enfoquemos a estudiar en la antigua Grecia, deberían existir dos partes que se opongan unas a las otras, en cuestiones, ideas o perspectivas.
homólogas de sus acciones, e incluso críticos de sus pensamientos. Pues, como sucede en la filosofía, tenemos el caso de los sofistas y su rivalidad con Sócrates, batallando con la prostitución del conocimiento en manos de estos maestros de la elocuencia. En la historia, nos recibe el combate entre los logógrafos y los numerosos historiadores de la época, principalmente con Tucídides, que es el tema en el cual nos enfocaremos en este documental, tomando como primer punto la cuestión acerca de ¿quiénes son estos famosos logógrafos? Autores como Minerva Alganza Roldán nos comentan que se suele denominar como logógrafos genéricamente a los historiadores que precedieron a Heródoto y o Tucídides. Eran viajeros, cronistas que buscaban describir numerosos lugares, así como denunciar la falta de autenticidad de los relatos míticos griegos. Es importante entender que esto sucede normalmente en la teoría, dejando poco desarrollado en la práctica como consecuencia de la imagen que esos historiadores tenían a lo largo de las sociedades helenas. Muchas de las críticas que se formulaban a lo largo de la imagen de los logógrafos surgen como consecuencia de su falta de objetividad en la construcción de una historia políticamente tendenciosa, pues estos constantemente se rodeaban de las grandes familias aristócratas de la época, quienes lo solicitaban para la composición de una genealogía que involucrara directamente su descendencia con alguna divinidad o mito en cuestión. Contrario a lo que se puede pensar, historiadores como Tucídides no se mantenían en contra de la utilización de algunos mitos en manos de estos personajes. Pues como hemos visto, su construcción a partir de diversos choques culturales y la caída del mundo micénico iba decayendo de forma prolongada con el paso del tiempo en cuestiones de verdad, sino que reprochaban el desentendimiento durante la búsqueda, al redactar y reescribir discursos mirando por los intereses de sus clientes y buscando ganarse el aplauso de un auditorio. El logógrafo manipulaba la historia a su conveniencia, trabajando con el escepticismo como una herramienta para mezclar mitos a propósito, no por ignorancia de los hechos, sino inventando cosas imposibles por gusto de asombrar y divertir. No obstante, que esto se haya presentado de una forma tan evidente para el sentir crítico de otros historiadores, no quiere decir que ellos estuvieran exentos de esta falta de objetividad, ¿no lo creen? A pesar de que Tucídides consideraba a Heródoto como un logógrafo, alegando que los poetas y escritores en prosa habían convertido sucesos ciertos en cuentos fabulosos e increíbles con tal de provocar asombro, por lo cual el historiador no acepta todo lo que se cuenta, sino que se propone restablecer la verdad de los mitos, viajando a los lugares donde ocurrieron y entrevistando a los más ancianos. Los métodos utilizados por este investigador proveniente de Halicarnaso nos deja ver que está muy lejos de ser contado en el mismo campo que los antes criticados, a pesar de que compartieran una notable fascinación por los dioses. Heródoto, considerado como uno de los padres de la historia junto con Hecateo, utilizaba los mitos como herramienta para contrastar lo que se sabía y de qué forma había sido conocido, un conocimiento sobre el que se podía volver una y otra vez, no solo para encontrar lo que ahí yacía, sino para cuestionarlo, tal y como nos lo menciona Ríos. En otras palabras, formulaba una imagen en retrospectiva que permitía contrastar diferentes puntos de vista, dirigidos a una conclusión en común, algo que posteriormente sería conocido como método comparativo, aspecto que mencionaremos más adelante. El trabajo de Heródoto con los mitos no se percibe como una relación de amor y odio, sino como parte de un reconocimiento cultural en el cual se planteaba tener una base epistemológica para iniciar un proceso crítico que identificara algunas de las semejanzas y diferencias con los persas, asiáticos, egipcios, entre muchos otros pueblos durante sus múltiples choques bélicos y viajes. El método comparativo sería una de las innovaciones que, si bien no fueron creadas por Heródoto, pues el deseo de confrontar dos ideas totalmente distintas
es parte de un proceso natural del ser humano? Sí fue formalizada por ese historiador durante sus tiempos de trabajo de campo. Para entender la magnitud e importancia de esta técnica, es relevante recurrir a las impresiones del autor Francisco Alía Miranda, ya que nos comenta que el método conceptualiza la problemática histórica a través de una ruptura de los marcos geográficos y cronológicos habituales, en favor del estudio de temas bien definidos y la construcción de modelos. Comprendiendo que el objetivo principal de la comparación es la destrucción de los límites analíticos que pueden ser propuestos por nuestros contextos físicos o psicológicos, con el fin de permitir la formación de una brecha que no favorezca el recelo, etnocentrismo e indiferencia de lo existente fuera de nuestras fronteras culturales, que es justo con lo que juega Heródoto a lo largo de sus viajes de investigación. Este usa el método comparativo para encontrar similitudes y discrepancias en los relatos escuchados entre las civilizaciones y pueblos vecinos contemporáneos, motivado por las dudas existenciales que albergan en su mente con el paso de los días, meses o años. Ustedes se preguntarán, ¿de qué manera consigue la información? La forma más clara es a partir de datos, testigos y testimonios que encontró en sus recorridos por Grecia y la tierra de los bárbaros, lo cual le permitió corroborar muchos relatos, dándonos versiones diversas cuando no había llegado a decidirse por una como la más veraz, a partir de depuraciones y puntos en común de los mismos. Dicho proceso nos hace preguntarnos si el trabajo de Heródoto sería parte de un antepasado directo de lo que conoceríamos hasta el siglo XX como historia cultural. De acuerdo a la definición que nos da el historiador Anel Hernández Sotelo, consideramos que sí, ya que menciona que entre los años 60 y 70, la historia cultural también adoptó lo que se ha llamado el giro antropológico. La historia comenzó a enriquecerse de los estudios antropológicos y principalmente del concepto de cultura. Entendiendo el enfoque individualista que el objeto de estudio tomaba al centrarse en el ser humano y que posteriormente sería retomado por sofistas como Protágoras, al mencionarnos que el hombre era la medida de todas las cosas. David Cannadine también nos menciona, durante los años 1900, el surgimiento de un nuevo énfasis, una historia cultural en aspectos de identidad, mentalidad y lugar. Los historiadores comenzaron a escribir sobre la gente, y sobre todo sobre gentes humildes, lo cual permite sustentar aún más nuestra postura acerca del trabajo de Heródoto de Halicarnaso, es historia cultural no formalizada. Sin embargo, esta forma de hacer historia mantiene diversos obstáculos entre la comunidad de profesionales, a pesar de que permita revivir y explicar creencias y culturas muy distintas a las nuestras, favoreciendo la tolerancia entre ellas mientras conviven en una misma temporalidad. Esto sucede por la poca objetividad que se le reconoce al trabajo de la memoria colectiva, y es que si el historiador opta por integrarse a este campo, sus investigaciones podrían ser desmeritadas por el uso excesivo de juicios, pues no está trabajando con hechos, sino con relatos que han sido deformados e interpretados de acuerdo a un contexto en común. Se presenta esta premisa, como si el propio investigador no fuera capaz de utilizar la información recolectada para explicar la conducta de un tiempo y lugar que él mismo ha presentado durante su planeación. En el caso de Tucídides, su trabajo se inclina a una historia inmediata, en donde se ha superado, como nos lo indica Zoraida Vázquez Josefina, a los mitos y los elementos sobrenaturales, enfrentándose en una historia con un espíritu más crítico y racional. En otras palabras, una forma de relatar los hechos en la cual sí se pone a la interpretación del hombre en primer lugar, a partir de un factor individual, espontáneo e incluso contemporáneo, y no como resultado de una enseñanza colectiva,
que ha sido traspasada de generación en generación, como sucede con Heródoto y los mitos. ¿Cuál es la diferencia entre los logógrafos Heródoto y Tucídides? Posiblemente el enfoque por el cual construían los hechos. Los primeros ordenaban la historia bajo intereses aristocráticos, desde un enfoque local, complaciendo al público y añorando aceptación. El segundo buscaba la interconexión en la búsqueda de un núcleo cultural en común, bajo sus propias inquietudes, pero siempre anhelando la aceptación colectiva en base a los mitos y figuras divinas, mientras que el último mantendría un interés personal en donde no buscaba complacer a las tendencias sociales, solamente con las que se había enriquecido a lo largo de su vida, intentando escuchar numerosas versiones al igual que su homólogo, pero decidiendo cómo estructurar el relato presentado. Podemos entender que las aportaciones de Heródoto y Tucídides correspondieron a una época de transición en donde la identidad griega se mantuvo en un constante cambio como consecuencia de numerosas guerras a lo largo de los territorios de la Ilíada. La idea de que el conocimiento heleno era el centro del mundo ocasionó que sus creencias se mantuvieran en un recelo con los hechos ocurridos fuera de sus fronteras, incluso ignorando el pasado en común que mantenían en la misma línea cronológica con los sumerios en la antigua Mesopotamia, posiblemente. No se trata de elegir cuál historiador es el más objetivo de todos, pues como sabemos, la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, en donde la misma cuestión del qué es puede ir cambiando conforme al contexto desarrollado en el estudio realizado. No obstante, algo que debemos mantener en un eterno reconocimiento son las influencias de esos ilustrados de la antigua Grecia para la conformación y entendimiento de nuestra contemporaneidad. Nada surge de la noche a la mañana, todo lleva un proceso de conformación que nos lleva a vivir un segundo de este que, en un futuro, será el pasado de un presente nuevo, que renacerá cada día. No se trata de elegir cuál historiador es el más objetivo de todos. Debemos concentrarnos en seleccionar lo útil de sus argumentos de acuerdo a los requerimientos de investigación e interpretación que tengamos, cuidando no presentar nuestras ideas como una verdad absoluta y objetiva, sino como una versión que nos pueda ayudar para entender aún más el presente. Muchas gracias.